tenemos la visita de nuestro amado pastor Víctor Cerrú, que nos visita en esta tarde, pastor de la Iglesia Verdad y Libertad. Pastor Víctor, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Qué bendición estar con ustedes después de 3 años. Me siento más cómodo estando más cerca de ustedes. Si me pueden ayudar con eso aquí abajo, por favor. Ahí estamos. Me voy a apoyar en lo que tengo ahí para poder interactuar con ustedes de una manera mucho más didáctica y mucho más dinámica. ¿Está bien? Sí, es cierto, voy a hablar acerca del rapto. ¿Okay? El pastor me pidió que comparta este tema. Este tema es relevante, es muy importante. Y vamos a empezar. Padre, te damos gracias, te damos la gloria. Señor, abrimos nuestros corazones, nuestro espíritu, para que podamos recibir tu palabra. Le damos a ella el primer lugar. Gracias por la unción de tu Espíritu Santo, la unción para enseñar, que viene de ti, que está sobre mí. Es la gracia, es el don, Señor, y lo reparto a los demás conforme a tu multiforme gracia. Gracias, Padre, porque tu palabra interactúa con nosotros y nos impacta. Que permanezca en sus corazones para siempre, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Bien, el tema que vamos a hablar hoy día tiene que ver con un evento del tiempo del fin, que es de suprema importancia dentro del cumplimiento del programa profético de Dios. En la manera que voy a presentar este tema está hecho en 3 partes. 3 partes que tienen que ver con 3 características diferentes. Voy a poner para acá, porque más cerca de la señal. Algo se movió, no sé. Y no sé, es la señal del micrófono, no sé qué cosa. Pero bueno, tres partes que son 3 características de este evento. Si yo quiero explicar algo, lo voy a hacer a través de sus atributos. Entonces voy a agarrar 3 atributos que son los más fuertes, los más saltantes. Por ejemplo, ¿cuál es la característica número 1 del amor de Dios? La característica más fuerte del amor de Dios es que el amor da. Por supuesto, el amor tampoco hace daño y podría hablar acerca de eso muchísimo. ¿Bien? Entonces, para que puedan entender la naturaleza misma del evento, voy a utilizar 3 partes o 3 secciones que describen una característica que lo define. Y la primera característica que define el rapto es el rapto como un escape. Por favor, repitan conmigo, escape. El sonido está perfecto ahí. No se tiene que mover, está perfecto ahí. Ok. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha sido confrontado con una situación en la cual ameritaba escapar? Quizás un incendio en algún lugar, alguna situación de emergencia que han tenido que evacuar un local, un salón, un auditorio. Bueno, el escape no es malo. Ahora, si tú vas a escapar de tus responsabilidades como esposo, es otra cosa. De eso no quiero hablar. ¿Okay? Pero ¿existe en el horizonte algún tipo de situación o escenario futuro del cual necesitemos escapar, ser extraídos o ser evacuados? Bueno, las Escrituras nos hablan acerca de días que van a venir en la tierra, que van a ser bien difíciles. Al final de la era de la iglesia, al final de la dispensación de la iglesia, o lo que la Biblia llama los últimos días, la palabra de Dios claramente nos dice que la maldad del hombre se va a incrementar y que van a haber tiempos peligrosos. Hace poco enseñé una serie en mi iglesia llamada Navegando en tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 4. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres, y acá está una serie de características que los va a distinguir, y estas ya se han cumplido. Amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres en vez de amadores de Dios. La gente ya tiene esa tendencia. Estamos viendo en todo ámbito la deconstrucción de la moral, de la familia. Estamos viendo cómo se están deteriorando los fundamentos de lo que significa la cultura judeocristiana. Entonces, la gente le está dando la espalda a Dios. Están viviendo, siguiendo sus malvados deseos
pero la Biblia nos dice que Jesús vendrá pronto para tomar control del planeta. ¿Cuántos se gozan por esto? Que la maldad no va a permanecer de manera indefinida en la tierra. Entonces, pero antes de que Jesús venga para tomar el control del planeta y hacer un borrón y cuenta nueva, le va a dar a la tierra una última oportunidad por 7 años. Este periodo se conoce como el periodo de la tribulación. Está descrito como el peor tiempo que la historia de la humanidad ha presenciado. De eso se habla en el libro de Daniel, también en Apocalipsis. Y va a ser un tiempo muy, muy difícil, porque la situación mundial se va a agravar más. ¿Cuántos de ustedes han sido testigos de los cambios que nuestro planeta ha sufrido desde el año 2020? Todos nosotros lo hemos testificado, ¿ok? Entonces va a haber más guerras, va a haber más hambrunas, pestes, pestilencias, terremotos, actividad volcánica y tsunamis, y encima en esos días se van a levantar falsos profetas y falsos mesías, se van a levantar y van a atacar a Israel como nunca antes, y va a haber mucho temor y muchísimo engaño. Entonces la maldad que hemos visto que se ha incrementado en estos años se va a multiplicar exponencialmente, y eso va a ser bien difícil. Miren, el otro día mi hijo tiene 27 años, se casa en enero, gloria a Dios, ya creció mi Gabriel, me decía: papá, me siento incómodo de vivir en este mundo como está. Lógico, su espíritu no está cómodo porque su espíritu renacido, recreado, regenerado, el que tiene el Espíritu Santo, se siente incómodo con toda la maldad que nos rodea. Un día la tierra va a ser un paraíso cuando Jesús establezca su reino acá. Ahora, cuando hablamos acerca de escapar, quizás alguien se levante contra nosotros, levante su voz y nos acusen de abrazar una teología de escape. Amén, exacto. Sí, culpables, qué lindo. Dios nos ha llamado para escapar de este tipo de cosas. La gente nos acusa diciendo que creemos en el escapismo. Nos acusan de ser escapistas, pero en eso somos felizmente culpables, porque la Biblia una y otra vez enseña el escape. Lucas 21, venen pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra y de estar en pie delante del Hijo del Hombre que está en el cielo. Repitan conmigo: escapar. Entonces las Escrituras nos enseñan que nosotros que estamos en Cristo vamos a escapar de las calamidades que vendrán sobre el planeta, pero los demás, aquellos que rechazan a Dios y que le dan la espalda, sencillamente no escaparán. Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 3. Porque ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le cae encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. La Reina Valera del 60 dice: y no escaparán. Y la negación en el griego es doble: no, de ninguna manera, de ningún modo, de ninguna forma. Y hay gente ilusa que piensa que puede burlarse de Dios y escapar del juicio de Dios. La Biblia dice enfáticamente: ellos no escaparán. Pero nosotros sí escaparemos de lo que vendrá sobre la tierra durante el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Repitan conmigo: Dios sí cree en el escape. ¿Por qué? Por la siguiente razón: Dios nunca pone juntos en juicio a los justos con los impíos. Es un principio fundamental enseñado en la Escritura de manera consistente. ¿Se acuerdan ustedes cuando el diluvio cayó sobre el mundo de los impíos y la gente mala fue destruida? Bueno, los justos fueron preservados en un arca, los demás perecieron. Dios le dio a Noé una forma de escapar. El arca fue un escape. Dios cree en el escape, yo también. Cuando Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra por causa de su pecado, Dios envió 2 ángeles para que sacasen a Lot y a su familia. Ellos escaparon. Su escape fue idea de Dios. No fue autogenerado ni autoinducido, fue provisto por él. Los israelitas cruzaron el Mar Rojo y escaparon de una muerte segura bajo los egipcios. Los cristianos del primer siglo que vivían en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, antes que los romanos sitiasen, asediasen la ciudad y la destruyesen, el Espíritu Santo les habló y les dijo: huyan. Les recordó las palabras de Jesús de huyan a los montes. El Espíritu Santo los ayudó a escapar de la destrucción y la masacre efectuada por los romanos. Otra vez,
vemos consistentemente que Dios les dio una salida, un escape, y ellos se salvaron de perecer. Por eso nosotros no deberíamos de avergonzarnos acerca de hablar de escapar de los juicios que van a venir sobre la tierra en el tiempo de la tribulación, porque Dios nos va a extraer, Dios nos va a evacuar, Dios nos va a sacar. Y en la Biblia esta operación de rescate o de extracción se conoce como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, estoy colocando la base para entrar a hablar de frente del evento. Quiero explicar entonces qué va a pasar con respecto al escenario humano en cuanto a los que no sean evacuados. O sea, si un edificio se está incendiando y los que no son evacuados, o sea, ya saben, han quedado allí para una muerte segura. O sea, ¿qué va a pasar con el resto de la gente que se quede en la tierra? ¿Dios tiene un plan para ellos? Sí, Dios es un Dios de misericordia. Dios les va a dar misericordia extendida para que ellos puedan tomar su decisión. O Cristo o el anticristo. Si en la era de la iglesia, en la dispensación de la gracia, no les interesó tomarse una decisión por Cristo Jesús, allí van a ser forzados a decidirse. Bueno, y después de eso se va a derramar la ira del Cordero, la ira de Dios, pero también se habla de la ira del dragón. Hay varias iras en el libro de Apocalipsis. Bien, en Nahum 1, versículo 2 dice que Dios es un Dios celoso y vengador. Vengador es el Señor y está lleno de indignación. El Señor que ejecuta venganzas en sus adversarios y guarda la ira para sus enemigos. No estoy hablando acá de gente que es neutra, estoy hablando acá de gente que activamente, intencionalmente desafía a Dios, levanta el puño en abierto desafío a Dios hacia el cielo. No quieren a Jesús. Uy, eso es bravo. Entonces Dios reserva su ira para sus enemigos, no para su pueblo. La ira de Dios no está sobre nosotros. Hermano, Dios no está enojado contigo. Él te ama y te quiere ayudar. Sencillo como eso. Entonces, ¿sobre quiénes está la ira de Dios? ¿Ven? Romanos el capítulo 1 nos dice que Dios muestra su ira desde el cielo, versículo 18, contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Hermanos, hemos llegado a un punto en la historia en que hay una brecha de separación cada vez más marcada y notoria entre los justos y los malvados. Antes, uno no se da cuenta, pero ahora la gente se está definiendo más y más. Es más fácil poder leer si una persona está del lado de Dios o si está en contra. Es más, la gente se ha vuelto mucho más atrevida en su forma de expresarse. Lo estamos viendo. Esta brecha es mucho más marcada. Ahora, si tú eres una persona que nació de nuevo y que ha sido justificado por la fe en Cristo, o sea, Dios nunca va a revelar su ira sobre ti. Porque si tú tienes una relación con Dios a través del Señor, no hay razón por la cual tengamos que pasar por la tribulación. Ese periodo no es para nosotros, es para los incrédulos. Así que sencillamente la ira de Dios no va a caer sobre nosotros. Esa es una buena noticia, porque Jesús cargó todo el castigo por el pecado nuestro. Lo cargó. Entonces no es necesario que alguien más lo vuelva a cargar. Y la Biblia nos dice en Romanos 5, versículo 9, que pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuántos aquí han sido justificados por la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo? Amén. A veces cuando voy a predicar a iglesias les hago una trampita, les pregunto, ¿a cuántos les gustaría ser justos? Y la gente levanta la mano, ¿no? Y pisan el palito y caen, ¿no? Ya somos justos, hermanos, ya han sido justificados. Amén. Repitan conmigo, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Ahora, aquí se habla de justificación, pero también se habla de ira. La justificación para nosotros, pero la ira para aquellos que han rechazado la obra de Cristo. Entonces, cuando tú eres justificado, la deuda por tu pecado fue cancelada y ya no eres hijo de ira ni hijo de desobediencia, sino que tú eres hijo de bendición. Y la palabra de Dios claramente hace una separación. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice que estamos esperando del cielo a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué ira? La que viene en el periodo de la tribulación. Y el capítulo 5, versículo 9 dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino ¿para qué? Para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a qué nos referimos con este asunto de la ira venidera? Miren, las naciones
van a ser juzgadas por Dios. Hay juicios venideros, porque las naciones se van a levantar contra la nación de Israel. Y Dios va a tratar con ellas. ¿Se acuerdan cuando Egipto oprimió a Israel? Bueno, Dios trató con ellos con 10 plagas por oprimir a su pueblo. ¿Y ustedes creen que la maldad va a permanecer de manera indefinida, perpetua en la tierra? Eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere incrustarse aquí en el planeta y él quiere perpetuar la maldad y su régimen y su sistema social mundial caótico y corrupto. Pero eso no va a pasar. Esta tierra fue creada por el Señor Jesucristo, le pertenece y el Rey viene para tomar control del planeta. Viene el gran desalojo, viene la gran expulsión, viene la limpieza de la casa. Gloria a Dios por eso. Y vamos a reinar juntamente con Cristo. ¿No se entusiasman? O sea, cuando yo me pongo a soñar, es cierto, yo tengo 60 años, aunque no parezco. Tengo 60 años de edad, ¿ok? Y ya he vivido, tengo cierto kilometraje, ¿ok? He vivido, pero imagínense, y en ese mundo caído, del hombre caído, imagínense cómo será vivir 1000. En el milenio con el Señor Jesús reinando en justicia, y se cumplirá la palabra que dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura, tus ojos verán al Rey a lo lejos, en justicia. El resplandor del Rey, sentado en gloria, en un trono, eso va a ser maravilloso. Va a haber justicia, va a haber rectitud, no va a haber contaminación ambiental, no va a haber alarmas de carros sonando por todos lados, ni perros que no te dejan dormir, ni fiestas, ni comercio de drogas, ni ese tipo de cosas. No va a haber ídolos, no va a haber pecado. Hermanos, la tierra va a ser una tierra que ya no va a estar más contaminada por el pecado y va a producir riquísimo fruto, el aire va a ser limpio. Ya la tierra no va a tener ni terremotos, no va a haber plagas, eso va a ser maravilloso. Y lo mejor de todo es que vamos a estar en cuerpos glorificados y vamos a contemplar a nuestro Señor y el Señor nos va a poner a trabajar para hacer cosas maravillosas. Qué lindo va a ser eso, amén. Entonces, el juez de la tierra hará lo correcto, no dejará impune a los malvados y hay justos juicios que van a caer sobre la tierra a su tiempo, pero nosotros obviamente, como ya dije, vamos a escapar de los horrores de la tribulación y para nosotros eso es un tremendo consuelo. Ahora, ¿quién fue el que habló en el Nuevo Testamento de esta operación de rescate o escape o extracción? Es sino el apóstol Pablo. Él habló acerca del rapto o el arrebatamiento de la iglesia y él nos dio detalles de cómo esto va a ocurrir. No sabemos cuándo va a ocurrir, pero nosotros, gracias a Dios, podemos ver que en las epístolas hay una descripción detallada de lo que este evento significa. Entonces, el rapto será una evacuación y será una desaparición, porque viene el día en que millones y millones de personas se esfumarán súbitamente de la faz de la tierra sin dejar rastro alguno. Seremos extraídos de la superficie de la tierra en menos de un milisegundo. Miles de millones de cristianos no conoceremos la muerte física. Hay gente que ya ha separado su lápida, les ha costado un montón de plata. Yo no lo he hecho porque creo que voy a ser arrebatado. Pero bueno, seremos trasladados al cielo. Imagínense cómo será este fenómeno mundial y nuestra evacuación y desaparición ocurrirá en medio de un caos a escala mundial. Pero la misma desaparición repentina o súbita de millones y millones de personas va a crear un caos y destrucción considerables. Imagínense ustedes aviones cayendo a la tierra al no tener piloto en la cabina, autobuses, trenes, metros subterráneos, autos sin conductores causando inimaginables desastres, médicos, enfermeras desapareciendo de las salas de operaciones, muchos pacientes desapareciendo de las salas de operaciones, niños esfumándose de sus camas o de su salón de clases o de los colegios, millones de personas de diferentes millones de familias saliendo por las calles para buscar a sus familiares desaparecidos que momentos antes estaban juntamente con ellos, y todos ellos desaparecidos al mismo tiempo sin dejar ningún rastro, sino solamente su ropa. El pánico se va a apoderar de toda casa, ciudad y nación. De repente la ciudadanía va a comenzar a buscar información, exigir respuestas. Algunos dirán fueron los aliens, ¿no? Los marcianos llegaron ya, ¿no? Y ese tipo de cosas.
y van a tratar de explicar estas misteriosas desapariciones. Pero la Biblia establece que el más grandioso de los eventos de los tiempos finales, en el cual tomará lugar la extracción de todos los cristianos justo inmediatamente antes del tiempo de la tribulación, esto va a ser algo sin precedentes. El Nuevo Testamento indica que el arrebatamiento o el rapto de la iglesia va a ocurrir para todos los que están en Cristo, y es el próximo suceso dentro del programa o calendario profético de Dios. Es decir, todo aquel cristiano nacido de nuevo va a ser levantado con poder y va a ser llevado a la presencia de Dios antes que la tierra entre a un periodo de terribles problemas. Cuando la Biblia nos habla en 2 Tesalonicenses capítulo 2 acerca de la apostasía, un erudito en el griego llamado Rick Renner, él dice que esa palabra implica amotinamiento, implica una rebelión generalizada. No sé si ustedes han leído, pero Jesús dijo que como fue en los días de Noé, será en los días de la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé hubo dos características notorias. Número uno, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, y número dos, la tierra estaba llena de violencia. Y dentro de esa generación solamente una familia fue hallada justa delante de Dios, fue la familia de Noé. Entonces el mundo se va a volver cada vez más violento. El mundo se va a amotinar. Esta generación, lamentablemente, que se ha levantado, desconoce la Biblia. Miren, hace 50 años atrás el escenario no estaba listo para la venida del anticristo. La gente se había aferrado fuerte a la cultura judeocristiana. A nosotros nos enseñaron ciertos valores, pero los jóvenes de ahora, estas nuevas generaciones, no saben nada de las historias bíblicas, no conocen la palabra de Dios, y lamentablemente la maldad está cayendo en una espiral descendente. Entonces eso está sentando las bases y la ideología para que el anticristo pueda moverse como pez en el agua, y eso es terrible. Entonces va a haber un suceso después del rapto de la iglesia llamado el periodo de la tribulación, y eso va a ser realmente horrible. Ahora, la iglesia es luz y sal. Mientras estemos aquí, estamos aguantando como una represa el mal, en cierto sentido. Pero cuando la iglesia sea quitada, entonces va a haber una ilimitada aceleración de la impiedad. La maldad, la iniquidad se van a multiplicar, no habrá justicia en la tierra, y por eso el contraste con el milenio, que va a ser un tiempo de paz y un tiempo de justicia perfecta. El resultado es claramente previsible. Entonces, cuando nuestra sociedad pierda la maravillosa influencia de la iglesia como luz y sal, entonces la maldad, la inmoralidad, la codicia se van a volver desenfrenados, sin ningún tipo de límites. Entonces, hay alarmas que están sonando porque el mundo se está precipitando hacia lo peor de lo peor. Estamos viendo gobiernos que son completamente corruptos, estamos viendo que el comunismo está avanzando. Este tipo de cosas. Bueno, en los últimos días entonces nosotros, gracias a Dios, vamos a ser evacuados y no vamos a tener ningún tipo de problema con lo que viene, que es horrible. Entonces, ¿cuál es la primera característica del rapto? Es el escape. La segunda característica es que el rapto es una promesa. Repitan conmigo, promesa. ¿Alguna vez han sufrido un tipo de desengaño? Alguien te prometió algo, te dio una palabra y no la cumplió, te dejó colgado. Quizás tu novia, tu enamorada, tu papá te dijo, ya te llevo al partido de fútbol, o te llevo a comer, o te compro un helado, o vamos a pasear, y no cumplieron su promesa. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que su desengaño fue tan grande que no quieren volver a confiar en nadie otra vez? Eso ha pasado, ¿no? Esa experiencia quizás para ustedes fue un gran chasco, una decepción, una gran desilusión, un gran desencanto. Pregunto, ¿se puede confiar en el hombre? Hasta cierto punto nomás. ¿Se puede confiar en la palabra de un abogado? Este juicio lo ganamos. ¿Se puede confiar en la palabra de un doctor? Después de esta operación sales ileso. ¿Se puede confiar en la palabra de un político? Olvídalo. ¿Cuánto peso tiene? O sea, si nosotros agarramos una balanza y en un lado ponemos la palabra del hombre y en el otro lado la palabra de Dios, obviamente la balanza se inclina hacia el lado de la palabra de Dios, que tiene mucho más peso, tiene más autoridad, porque la palabra de Dios es verdad, es absoluta.
y es la autoridad máxima de este universo, es mucho más elevada y nunca nos va a decepcionar. Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a las promesas de Dios? 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios, cualquiera que sea su número, tienen su confirmación en Él, y por esta razón, a través de Él, también nuestro amén reconoce su verdad y promueve la gloria de Dios a través de nuestra fe. Otra traducción dice que las promesas de Dios son sí y amén, por medio de nosotros para su gloria. Las promesas de Dios, hermanos, son verdaderas, y nosotros podemos saber con toda certeza de que Él va a cumplir lo que Él prometió. Y Jesús hace unos 2000 años prometió venir nuevamente, y esto será para llevarnos juntamente con Él antes de los tiempos de los juicios de la tribulación, para que escapemos de lo que viene sobre la tierra. Acá está su promesa. Estamos hablando ya no del escape, sino de la promesa. No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, yo se los hubiese dicho, pero voy a prepararles un lugar. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Ahí está la promesa. Y los llevaré conmigo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Para que estén donde estoy yo, obviamente al cielo. Ustedes saben el camino para ir a donde yo voy. Claro, Jesús es el camino. ¿Okay? Entonces, este acto de Cristo de llevarnos con Él al cielo, la Biblia lo llama rapto o arrebatamiento. Y este evento es una sólida y verdadera promesa de Dios. El rapto, quiero que sepan que es una de las doctrinas más atacadas por Satanás. También el hablar en lenguas es algo que Satanás ataca. Pero el diablo ha traído mucha confusión en el cuerpo de Cristo en esta área. ¿De dónde viene esta confusión? ¿Acaso viene de la Biblia? ¿Acaso de la palabra de Dios puede provenir confusión? ¿Qué dicen ustedes? No, no hay contradicciones en la Biblia. Ellas están en la cabeza de aquellos que no lo entienden. Y esa es la pura verdad. Ahora, hay algo que quizás suene raro, suene quizás a chino, pero hay una palabra hermenéutica, ¿no? La hermenéutica es el arte y la ciencia de interpretar textos. Y en la Biblia hay diferentes géneros o estilos literarios. Está la poesía, está la profecía, está la historia. Y bueno, y mucha gente no le da el tratamiento correcto al texto bíblico. Le falta respeto a la Biblia porque no saben lo que la Biblia dice, no entienden su mensaje. Entonces, hay un grupo de personas que la Biblia llama inexpertos en la palabra de justicia, sobre todo con respecto a los pasajes proféticos. Estas personas son indoctas e inconstantes, no saben trazar o dividir rectamente la palabra de verdad y terminan negando la verdad, enseñan mentiras y lo hacen con soberbia y con un espíritu burlón. Yo me he encontrado con algunos preteristas. Los preteristas dicen que ya Jesús vino en el 70 después de Cristo y que ya Jesús no viene, no hay rapto, que ya ocurrió todo y que ahorita estamos en cielos nuevos y tierra nueva. Están enseñando esas sandeces. ¿Cómo pueden llegar a esa conclusión? Eso es jalado de los cabellos. La verdad que no sé. Pero la Biblia nos habla de dos grupos de personas, los que aman su venida y los que se burlan de su venida. Y son diametralmente opuestos. Es triste, pero se ha levantado una nueva generación que no conoce la palabra de Dios y mucho menos conocen sobre profecías bíblicas. ¿Saben ustedes cuál es la denominación de iglesia que más rápido está creciendo en el mundo? ¿Sabían? ¿Quieren saber? La denominación de iglesia que más rápido está creciendo es la de los hermanos ignorantes. El estudio de los eventos del tiempo del fin, la escatología, la profecía, no es el ABC de la Biblia, es la universidad de la Biblia. Los pasajes proféticos, apocalípticos y escatológicos de la Escritura son la universidad de las Escrituras. Y vamos a ver cómo Pablo enseñó estos temas a la iglesia en Tesalónica. Pero los errores que mucha gente comete tienen que ver con sacar Escrituras fuera. Es fácil que te entristezca. Pero si tú conoces la verdad, entonces no tienes por qué entristecer. Eso es bien importante. Entonces, el dolor, la confusión, la tristeza que esos creyentes estaban experimentando era real, porque no sabían lo que pasaba cuando sus familiares creyentes morían. Entonces, hay tres palabras negativas acá: ignorancia, tristeza y desesperanza. Pero si le damos la vuelta al asunto, hay tres palabras positivas: conocimiento, consuelo y esperanza. Y si alguien ha perdido a algún familiar, tú tienes que darle conocimiento, consuelo y esperanza. Ya estos en esta iglesia habían escuchado a Pablo hablar acerca del rapto y la venida del Señor, y Pablo se quedó como 8 semanas en esta iglesia y luego tuvo que irse a otro lado
Pero 8 semanas y les había hablado acerca de esas cosas. Hay iglesias a las cuales la gente ha estado yendo 50 años y nunca han escuchado acerca de esas cosas. No en esta iglesia. Esta iglesia tiene 10 años y han escuchado varias veces sobre estos temas. Entonces, hay iglesias en las cuales nunca se habla de profecía. Sin embargo, esos de Tesalónica eran nuevos creyentes y ya Pablo les había dado un curso de escatología. Qué tremendo, ¿no? Y la gente necesita todo el consejo de Dios. Y Dios quiere que sus hijos no nos quedemos en la oscuridad con respecto a este tipo de cosas o de eventos. Entonces, esos creyentes en Tesalónica habían perdido seres queridos, estaban tristes porque no sabía qué pasó con los que murieron antes del rapto. ¿Se perderán? O sea, no está mal entristecerse por la partida de un ser querido, pero está mal entristecerse como aquellos que no tienen esperanza. Y la palabra dormir se utiliza 3 veces aquí en el versículo 13, 14 y 15. Repiten conmigo, dormir. Eso es algo que no se hace en la iglesia, ¿no? Una vez había un pastor recontra aburrido que tenía la unción Valium, ¿no? Y la gente se le dormía, entonces también era medio orgullosón, ¿no? Entonces había una hermana que estaba con su esposo estaba roncando en pleno mensaje, entonces le dice, hermana, despierte a su esposo, ¿cómo se puede dormir así en mi predica, en mi mensaje que tanto me costó preparar? Pastorcito, ¿usted lo durmió? Usted lo despierta. Imagínense. Ok, ya, ahí va. Dormir, del griego koimao, de ahí viene la palabra coma. Koimao, del griego koimeterión, que es la palabra que significa cementerio. ¿Sabían eso? Entonces, el cementerio para nosotros es un dormitorio. Un lugar donde los cuerpos duermen. No existe eso del sueño del alma. Cuando un creyente parte o muere físicamente, su espíritu y su alma no duermen, sino que pasan directamente a la presencia de Dios al cielo. Es el cuerpo el que duerme. Recordemos que en la Biblia la palabra muerte no significa cesación de existencia, sino que significa separación. Adán y Eva murieron el día que pecaron, murieron espiritualmente, se separaron de Dios, pero cuando uno muere no deja de existir. Lo que toma lugar entonces es una separación. La Biblia dice que Lázaro durmió, Esteban durmió, ¿sí? Por eso la Biblia llama al dormir, a la separación del creyente de su cuerpo físico. Entonces, cuando ocurre el rapto, los cuerpos de los que durmieron en el Señor se levantarán y se reunirán con sus espíritus. Esto es lindo. Bien, vamos al pasaje versículo por versículo. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos de ustedes creen en la muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Señor? ¿Cuántos de ustedes creen? Es una doctrina fundamental. 1 Corintios 15 nos dice que eso es no negociable. Tú tienes que retener eso. ¿Ok? Entonces, si usted ya cree en esto, y todos nosotros creemos que Jesús ya murió y resucitó, también debemos creer, y también creemos que cuando Jesús vuelva, porque Él viene, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Entonces es interesante, ya que creemos, también creemos. Gloria a Dios. Entonces, la doctrina de la resurrección de los que durmieron en Cristo y la doctrina del rapto están basadas nada más y nada menos que en la resurrección misma del Señor, como primicias. ¿Ok? Y esto incluye a los creyentes dormidos y a los que estén vivos o despiertos cuando este evento tome lugar. Ahora, vamos al siguiente versículo, versículo 15. Por lo cual, les decimos esto en palabra del Señor. Acá que tenemos, repitan conmigo, la revelación. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, acá tenemos la revelación del rapto. Hermano, hermana, tú y yo tenemos que vivir por revelación. Eso es muy importante. Tú no tienes que vivir por la cultura. Miren, hay 4 cosas que nosotros no debemos ni siquiera considerar porque son irrelevantes, son intrascendentes y no tienen ningún poder, ningún valor. En primer lugar, tú no debes seguir el testimonio de tus sentimientos. No, que yo siento que es lo correcto. Eso no sirve para nada. Tus emociones te pueden engañar. Número 2, yo pienso que es lo correcto. Un ratito, una mente no renovada, una mente oscurecida, entenebrecida, también te puede mandar al desvío. Luego, la tercera cosa, la cultura. No, que todos lo hacen. Oye, que esté de moda, eso no significa que sea correcto. La Biblia dice, no te dejes meter en el molde mundano. Y lo cuarto es la tradición. No, que las cosas siempre se han hecho así. Olvídate.
la tradición puede invalidar la palabra de Dios. Repitan conmigo, yo vivo por toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo vivo por la revelación, no por la cultura. O sea, nunca pongan la cultura por encima de la revelación, ni las tradiciones, ni las costumbres, porque finalmente se van a ir al desvío. Bien, acá tenemos entonces la revelación sobre el rapto. Pablo la recibió de Dios, no la inventó. Él hacía carpas, no inventaba revelaciones. La promesa del Señor de que vendría por nosotros vino por revelación al apóstol Pablo, quien escribió como las 2/3 partes del Nuevo Testamento. Y esa promesa fue un misterio hasta que fue revelada. Miren ustedes en 1 Corintios 15:51, pero permítanme revelarles un secreto o un misterio maravilloso. No todos moriremos o dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué cosa es un misterio? Algo que fue desconocido por edades, por generaciones, pero que en el Nuevo Testamento es revelado. Y eso solamente puede ser entendido y comunicado por revelación divina. No todos dormiremos. Eso significa que habrá una generación que no terminará en el dormitorio del cementerio. Gloria a Dios. Ellos no experimentarán la muerte física. Y Pablo obtuvo esta información por la palabra de Dios que le fue revelada por el Señor Jesucristo mismo. Esta será una transformación al paso para llevar hacia el cielo, hacia la presencia de Dios. Ok. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? ¿Cuántos saben que Dios nos ha dejado detalles en la Escritura? Yo soy ingeniero electrónico, a mí me gustan las cosas precisas, yo amo la verdad, tengo pasión por la verdad. Cuando estudiamos al apóstol Pablo era un perito arquitecto, esto significa que él era un sabio edificador y para poder construir lo que construía, él tenía que utilizar medidas específicas. Él utiliza términos griegos que son concretos, son específicos. Los términos técnicos de las escrituras no te llevan al desvío ni a la confusión. Te centran, te ubican, te ayudan a comprender las cosas con claridad. A mí me gusta eso. A mí me gusta la exactitud. Yo veo, hermanos, en las escrituras una tremenda precisión, porque nuestro Dios lo hace con una precisión milimétrica. Repitan conmigo. Dios es un Dios de orden. Muy bien, vamos a ver los detalles y el orden. Vamos a ver que hay una secuencia cronológica y hay sonidos asociados al rapto. Eso es lindo. La secuencia y los sonidos del rapto. ¿Alguna vez han escuchado acerca de esto? Oh, buenas noticias, hoy día lo están escuchando. Ok. Otra vez, el mismo pasaje, pero versículos 16 y 17. Acabamos de leer el 14, versículo 15, vamos al 16 y 17. Esta es la revelación, ¿ok? El Señor mismo descenderá del cielo, a esto lo vamos a llamar el retorno, con voz de mando, este es un sonido, con voz de arcángel, otro sonido, y con trompeta de Dios, otro sonido. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, aquí hay una resurrección. Luego significa luego después de, entonces, es decir, secuencia, orden. Entonces, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí está el rapto. Junto con ellos en las nubes para encontrarnos, la reunión con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Repitan conmigo, el retorno, la resurrección, rapto, Eso estaba allí, ¿sí? Desde hace 2000 años estaba allí. Ok, lo primero es el retorno. Jesús mismo descenderá del cielo con una voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y él mismo descenderá y habrá una fuerte voz de mando, un grito, una orden de autoridad. Y la palabra en el griego significa una orden militar. ¿Saben ustedes que Jesús gritó, dio una orden y Lázaro resucitó? Jesús alzó su voz en la cruz. Y después de su resurrección, muchos sepulcros se abrieron y muchos de los santos del Antiguo Testamento resucitaron. Y pronto Él dará otro grito, será desde el cielo, el día del rapto, y seremos levantados con poder. Los sonidos son el mandato del Señor, la voz del arcángel y la trompeta de Dios. Necesitamos entender que todos estos eventos aquí ocurrirán en un instante. 1 Corintios 15:52. ¿En un qué? Instante. Viene del griego átomos. Wow, la palabra átomo estaba en la Biblia. Sí.
En un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. ¿Qué significa la palabra átomos? En una partícula de tiempo que no puede ser dividida. Este es, hermanos y hermanas de esta linda iglesia, este es un segundo atómico. Wow. ¿Es un parpadeo o es un pestañeo? El más rápido movimiento del cuerpo humano. Se dice que se requiere de la 50ª parte de un segundo para un pestañeo, ¿ok? Y Dios nos lo describe aquí en cámara lenta. El Señor lo relata así para que podamos verlo cuadro por cuadro, como el gol que los ecuatorianos le hicieron a los de Qatar esta tarde, esta mañana, ok, no sé. Entonces, cuando en el fútbol vemos una repetición de un gol, lo vemos cámara lenta para fijarnos en los detalles. Sí, lo leemos, lo vemos en cámara lenta, pero en tiempo real se disparó algo, ¿no? Qué tremendo, ¿eh? Okay. Ahora, el mundo va a escuchar los sonidos del rapto, asociados con el rapto, el mandato militar, la voz del arcángel y la trompeta. Miren, cuando Saulo de Tarso estaba en camino a Damasco persiguiendo la iglesia del Señor, y los que estaban con él escucharon la voz sin entenderla, vieron la luz, pero no vieron al Señor que hablaba. Es muy posible que la gente que se quede el día del rapto escuche estos sonidos reverberados. Lo que acaba de... Cuando dice así, fue un poquito de reverberación. Entonces van a escuchar algo, pero no sé, ¿no? El mundo probablemente escuche un ruido, pero no van a entender ni jota. Y eso va a añadir al drama y a la confusión que se originará en la tierra por causa de nuestra extracción y repentina desaparición. Entonces, el primer evento de este asunto del cual estamos hablando es el retorno del Señor cuando Él mismo descenderá del cielo. El segundo evento que vimos, porque hemos visto 4, es la resurrección. Y esto se los voy a leer en el versículo 16. El Señor mismo descenderá del cielo, y hemos hablado del retorno, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, acá estamos hablando del segundo evento en esta secuencia, que es la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Será una resurrección de los cuerpos de los creyentes que murieron durante la era de la iglesia. Esto es, los que durmieron en Cristo. Acá no se está hablando de todos los creyentes o santos del Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora, el propósito del rapto es poner fin o dar fin a la era de la iglesia o la dispensación de la gracia, como algunos la llaman, o los últimos días, si se puede decir así. Y muchos dicen que la era de la iglesia empezó el día de Pentecostés, y empezó súbita y repentinamente con el derramamiento del Espíritu Santo, y dicha era también terminará con un evento rápido, que fue el rapto. Entonces la resurrección es solamente para los que durmieron en Cristo. Y cuando termine la era de la iglesia, la cuenta regresiva del reloj profético de Dios se reactiva para dar reinicio a lo que falta cumplirse con respecto a Israel y las naciones. Y allí empieza la semana 70 de Daniel. Entonces, quiero que sepan que en el día del rapto los sepulcros no se abrirán ni se romperán las lápidas, porque las personas que sean resucitadas van a resucitar con cuerpos glorificados que van a traspasar la materia. Jesús se apareció a los 11, porque Judas no estaba, no, a los 10, porque no estaba tampoco Tomás, ¿no? La noche de la resurrección, y él entró con la puerta cerrada. Entonces, cuando tengamos cuerpos glorificados, vamos a atravesar paredes. Si tú le preguntas a un cristiano promedio, ¿por qué el ángel movió la piedra del sepulcro? Te va a decir, para que Jesús pudiese salir. No, Jesús ya había salido, atravesó las paredes, movió la tierra con su dedo meñique, aunque pesaba 4 toneladas. ¿Para qué lo hizo? Para que la gente entrase, viese y creyese. Nada más. Entonces, no se van a destruir las lápidas y nada. Va a ser lindo, van a atravesar las lápidas con su cuerpo glorificados. Entonces, los que durmieron, escúchenme bien, no serán arrebatados vivos, sino que serán resucitados antes que nosotros. Luego nosotros somos transformados y luego ¡pum!, volamos. ¡Gloria a Dios! Vamos a volar. Hoy día mi cuerpo es mi carro. En el futuro se va a convertir en mi cohete. ¡Pum! Va a ser una extracción. Hace años me subí a un avión, unas turbinas, ¿qué tal potente?
omnipotencia cuando tú despegas de un avión. Imagínense ser succionados hacia el cielo con el todopoderoso, o sea, el poder todopoderoso de Dios, la omnipotencia, eso va a ser tremendo. Y el camino, cada átomo, cada partícula, cada molécula de tu cuerpo va a ser transformado. Gloria a Dios, qué tremenda sensación, qué tal bienestar que vamos a experimentar. Ya no vamos a sentirnos incómodos de este cuerpo de pecado, carne de muerte, cuerpo de pecado, como quieran llamarlo. Porque la naturaleza de nuestro cuerpo no está alineada con la naturaleza de Dios. Nuestro cuerpo es un cuerpo mortal, sujeto a la muerte, sujeto a debilidades, es temporal, pero vamos a recibir un cuerpo maravilloso. Así que en espíritu, alma y cuerpo, 100% alineados con Dios, eso va a generar un bienestar inimaginado. Eso va a ser lindo. Muy bien. Entonces, ¿dónde estamos? Estábamos hablando acerca de la era de la iglesia. Ok. Entonces la resurrección hemos dicho que va a ser solamente para aquellos que durmieron en Cristo. Y el día del rapto entonces, primero ellos van a resucitar y luego nosotros vamos a ser transformados. El orden aparece aquí. 1 Corintios 15, 51 y 52. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán. Entonces lo primero, ¿qué cosa es? Resurrección. ¿Qué pasó? Es la conexión de la computadora. Desconéctalo y vuélvelo a conectar solamente. Ahí está, ya. Lo primero entonces es la resurrección. Dice, los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y luego, ¿cuál es el siguiente paso? Y nosotros seremos transformados. Ese es el rapto. ¿Bien? Ahora, ¿con qué cuerpo? Con un cuerpo incorruptible e inmortal. ¿Y qué con respecto a los que estén vivos? El tercer evento de nuestra secuencia es el rapto o la remoción de los que estemos vivos. Voy a leerles aquí otra vez el pasaje, pero el versículo 17. Luego, o sea, ya hemos hablado de la reunión, hemos hablado de la resurrección, ahora vamos a hablar del rapto. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. El griego harpazo es el rapto, junto con ellos en las nubes, para encontrarnos, esa es la reunión, con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. La palabra harpazo significa arrebatados. Esta palabra aparece 13 veces en el Nuevo Testamento. Significa arrebatar, tomar violentamente, súbitamente. Significa transportar de un lugar a otro. Esta palabra griega harpazo involucra 4 elementos: sacar o llevar a fuerza, reclamar para sí mismo con entusiasmo, arrebatar rápidamente y rescatar del peligro de destrucción. ¿Cuál va a ser? Escúcheme bien, los días previos al rapto van a ser tan horribles que tú y yo vamos a estar diciendo, Señor, arrebátame, porque el mundo está tan mal. No les digo que lo que se va a generar va a ser un amotinamiento generalizado por el mundo. O sea, un abierto desafío a Dios va a ser terrible. Entonces, en el momento preciso, el Señor nos va a extraer. Eso va a ser lindo. Justo a tiempo, just on time, ¿no? Así. Ahora, muchos objetan, hay gente negativa, ¿no?, que dice, no, que la palabra rapto no es en la Biblia. No sabe lo que dice. Cuando se tradujo la Biblia del latín a la Vulgata latina de Jerónimo, él utilizó la palabra rapturo, de ahí viene la palabra rapto que tenemos en el español. Entonces, pero Pablo utilizó la palabra harpazo, que significa exactamente lo mismo, y habla acerca de que vamos a ser cambiados, vamos a ser transformados. Y él mismo se incluyó, dice seremos, porque él pensaba pues que quizás Jesús iba a venir en su tiempo de vida, pero ese es un evento inminente que puede ocurrir en cualquier momento. Ahora, les voy a explicar cómo funciona esta extracción. Imagínense un electroimán gigantesco. ¿Cuántos saben que está hecho de hierro y atrae el hierro? Un imán está hecho de hierro, está magnetizado, ¿ok? Imagínense que un electroimán gigantesco desciende del cielo y en la tierra hay un montón de metales, ¿no? Hay oro, hay plata, hay zinc, hay hierro, hay mercurio y un montón de cosas, cromo. Cuando el electroimán desciende,
solamente el hierro, que tiene la misma naturaleza que el imán, va a ser separado. Todo lo demás se queda acá. Y cuando el Señor Jesús venga del cielo, solamente aquellos que tenemos la misma naturaleza que Él, aquellos que tenemos su espíritu y que hemos renacido, vamos a ser separados de los hijos del diablo y vamos a ser extraídos, si se puede decir así. Los demás serán dejados atrás y abajo en la tierra. Entonces, eso de que la gente súbitamente desaparezca sin morir suena bastante raro, parece ciencia ficción, pero cuando estudiamos la palabra de Dios encontramos la realidad. Es más, en la Biblia hay varios raptos, hay 7 raptos en la historia y en la profecía. Si tú los cuentas todos son 7, repite conmigo, 7. Y ya hemos visto que el primer arrebatado fue Enoc, luego Elías, luego vemos Isaías, por ejemplo, fue llevado al cielo y tuvo una visión. Felipe fue arrebatado de una ciudad a otra, son raptos. Pero Pablo dice que él fue arrebatado al tercer cielo. O sea, hay varios raptos en la Biblia, pero el rapto de la iglesia involucrará mucho más gente. Hubo raptos individuales en particular, pero ese va a ser colectivo. Qué tremendo va a ser el poder para levantarnos a miles de millones de cristianos at the same time, al mismo tiempo. Eso va a ser tremendo. Y encima, darnos un cuerpo glorificado a todos con su poder, el poder de resurrección que actúa en Jesucristo, por su espíritu que mora en nosotros, nos va a cambiar de adentro hacia afuera, que eso es glorioso. Imagínense el poder que va a actuar en el pastor, en Jorge, en todos nosotros a la misma vez, todos los creyentes en todo el mundo a la vez. La omnipotencia de Dios uno no puede entenderla. Entonces, esos eventos, esos raptos que ocurrieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento fueron literales y fueron históricos, tomaron lugar. Y si los históricos funcionaron cada uno, entonces los proféticos, los futuros, también van a ser literales y luego se van a volver históricos. El siguiente rapto es el rapto de la iglesia, luego el rapto de 144,000 judíos de la tribulación, está el rapto de los santos de la tribulación, el rapto de los testigos, así es que hay un montón de raptos. Ahora, esto sí, una generación entera de creyentes no morirá. Así que, lo siento, ¿no? Nadie va a tener que esperar que te entierren, ¿no? Porque el que los arrebata se los va a llevar al cielo. Eso es lindo. Ok, entonces, el primer evento, ¿cuál fue? La reunión. No, el primero es el retorno, luego la resurrección, luego el rapto, y el cuarto evento es la reunión, versículo 17 otra vez. Y hemos hablado acerca del rapto, y ahora dice, junto con ellos en las nubes para encontrarnos la reunión con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Ese es el cuarto evento dentro de la secuencia. Así que no dormiremos, o no nos reuniremos con los que durmieron y luego resucitar. Incontables encuentros con muchísimas personas que habían dormido, que habían muerto. Pero la reunión más importante es con nuestro Señor Jesucristo. El rapto es un evento, esperamos el evento, pero detrás del evento está la persona más maravillosa de todo el universo, el Señor Jesucristo. Así que vamos a enfocarnos en Él. Cuando nos reunamos con Él va a ser maravilloso. Esperamos al Señor, no esperamos al anticristo. Filipenses 3, versículos 20 y 21, más nuestra ciudadanía es en los cielos, de donde también esperamos aquí al anticristo. No, ni al cuco, ni al anticristo. No estamos esperando a nadie raro. Estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, esperar su venida no es como esperar, viene una tormenta con nubes negras. No. Anticipar dicha venida es algo que esperamos con ansias. Jesús, ven pronto, amo tu venida, venga a tu reino, toma control de este planeta. O sea, lo veremos a Él cara a cara. Aquel que te creó, lo veremos tal como Él es. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes. Entonces, estar con el Señor es muchísimo mejor. Las glorias del cielo van a ser incomparables con respecto a toda la corrupción que hay actualmente en la tierra. Y una vez que nos encontremos con el Señor en el aire, lo siguiente es que vamos a ir a la casa del Padre, donde hay muchas moradas. Y nos vamos a quedar ahí para experimentar todo lo que Apocalipsis, capítulos 4 y 19 dice. Y luego, ya recompensados con nuestras coronas y todos galardones, vendremos con Él en su segunda venida. Mire lo que dice el versículo 18. Por lo tanto, anímense.
unos a otros con estas palabras. ¿Qué pasó? Se fue. Bueno, repitan conmigo, anímense. O sea, todo eso tiene un propósito confortador. El rapto también tiene una aplicación práctica. Darnos esperanza, darnos consuelo en los días en que vivimos. Y esta porción de la Escritura fue para consolar a aquellos que habían perdido seres queridos antes del rapto. Y lo mismo sigue ocurriendo. Cuando tú te despides de ese tipo de personas, tú no le dices hasta nunca, tú le dices hasta luego. Bien, entonces, recapitulamos. En este pasaje, que es la base de lo que es la revelación del rapto, tenemos, número 1, la revelación. Número 2, el retorno. 3, la resurrección. 4, el rapto. 5, la reunión. Y 6, reafirmación. Y esa promesa de su retorno ha confortado a incontables creyentes a lo largo de la era de la iglesia. Y el Señor quiere que vivamos atentos por ese evento. Amén. Andy Woods dijo lo siguiente: no tengo ningún problema en vida que el rapto no pueda resolver. Amén. Qué lindo, qué lindo. Amamos su venida, anhelamos su venida, esperamos su venida y Él la cumplirá. Su promesa será cumplida porque Él es fiel. Bien. Característica número 1, el escape. Característica número 2, la promesa. Y ahora vamos a la recta final, que es la característica número 3, la esperanza. Estas 3 palabras definen al rapto. Son 3 ángulos, puntos de vista diferentes. Jesús, como hemos visto, cumplirá su promesa, vendrá por nosotros. Muchas personas no aceptan la realidad del rapto, confunden lo literal con lo simbólico. Es cierto que los pasajes proféticos hay mucho simbolismo, pero las escrituras nunca se deben interpretar figurativamente, ni mucho menos de manera simbólica o alegórica. Estos eventos son literales y tienen que ser tomados o asumidos o interpretados también literalmente. Y el rapto de la iglesia es un evento literal. Este evento de que Jesús viene por nosotros será un cumplimiento literal. ¿Se acuerdan ustedes de la promesa en Juan 14 del 1 al 3? Miren, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se lo diría. Voy a prepararles un lugar. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Los llevaré conmigo para que donde estoy yo, estén conmigo, ¿no? Ahora, si Jesús no se hubiese ido, diríamos pocas razones para creer el resto de lo que Él dijo. Pero Él se fue, tal como dijo que haría, y por eso tenemos todas las razones para creer que Él volverá. Si la primera mitad de su profecía se cumplió con precisión, ¿por qué dudar que la otra mitad también será cumplida? Jesús dijo que Él volvería para llevarnos con Él, y Él estaba hablando a sus seguidores, sus discípulos, y nosotros somos también sus discípulos. Así que cuando se cumpla la segunda parte, Él vendrá por nosotros, Él nos va a llevar para que estemos donde Él está. Y aquí está hablando claramente de un cambio de posición para nosotros, una remoción desde la tierra al cielo. Y así como su venida por nosotros será literal, también el hecho de que lleguemos al cielo será literalmente cumplido. Y sus palabras nos dan a nosotros esperanza, porque son verdaderas. Y vamos a ver cómo Él cumplió históricamente la primera parte de su promesa. Hechos 1, del 10 al 11. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. De repente se acercaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo vendrá. O sea, fue llevado y vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces, cuando Jesús ascendió corporalmente al cielo, 2 ángeles se le aparecieron a los discípulos junto con ellos como testigos oculares, confirmando la realidad del cumplimiento de lo que Jesús había dicho. Así que Él se fue y sin lugar a dudas, Él volverá. Jesús viene. Había por ahí un montón de falsos maestros desviados, preteristas, enseñando que Jesús no viene, sino que Jesús vino. Y que ya vino hace 2000 años por segunda vez, en el año 70 después de Cristo. Y que ya vino y que estamos en cielos nuevos y tierra nueva. Entonces Dios puso en mi corazón, enseña, Jesús viene. Y empecé una serie que se llama Jesús viene. Jesús viene, gloria a Dios. Y Él viene por ti y Él viene por mí. Ahora, ¿por qué fue escrito todo esto que hemos leído
en Juan y en Hechos. ¿Por qué? ¿Para qué? Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué? Para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Hace años vinieron estos falsos maestros escatológicos, la escatología de la gracia, preteristas, enseñando que Jesús ya vino por segunda vez. Gente salía llorando de ese seminario, llorando porque sentían que les habían robado la esperanza. A mí me lo contaron. ¿Cómo han podido invitar? Vinieron de Canadá, vinieron de Estados Unidos para enseñar semejantes sandeces. Me dolió. Como maestro bíblico, me dolió porque estaban enseñando una herejía. Miren, el rapto de la iglesia, aparte de ser número uno nuestro escape, y número dos, la promesa de Dios, es un evento que también fue revelado y escrito para darnos esperanza. Tito 2, del 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La Biblia llama al rapto la esperanza bienaventurada. Por lo tanto, es un evento que tú debes amar y esperar. Lo esperamos. ¿Cuándo? No sé. Hay gente que ha puesto fechas y ha fracasado. El evento fue revelado, pero el día y la hora son un misterio que todavía no se ha revelado y se va a revelar ¿cuándo? Cuando ocurra. Punto. Sin embargo, aunque no sabemos el día ni la hora, podemos saber la estación. Es cierto, podemos saber con toda certeza que el rapto ocurrirá antes de la tribulación y que el milenio, y que incluirá a todos aquellos que estén y permanezcan en Cristo. Ok, vamos a ubicarnos. Hemos hablado de la secuencia, hemos hablado de los sonidos del rapto, pero vamos a ver algo, porque muchas personas hablan acerca de un rapto que va a ocurrir a la mitad de la tribulación. O sea, la iglesia no va a pasar por la tribulación. Otros hablan de un rapto después de la tribulación. O sea, están desubicados. Me parece que en la farmacia no venden ubicaína, porque hay gente que está más despistada con respecto a este tipo de cosas, pero los vamos a ayudar. Ahora, nosotros creemos, porque otra vez estoy hablando de rompecabezas, estos preteristas fuerzan las escrituras y tratan de colocar las piezas de rompecabezas profético donde no encajan. Y es un mamarracho. No es una imagen correcta. Entonces, nosotros enseñamos que lo que la Biblia enseña, que el rapto es pretribulacional, o sea, es antes de la tribulación. Repitan conmigo, pretrib. Ok, vamos a hablar acerca de pretrib. El rapto pretribulacional. ¿Ven lo que está en rojo? Pretrib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Esas 7 letras las voy a colocar de manera vertical. Va a ser un acrónimo de 7 cosas. Así que vamos a armar acá un cuadrito bonito. Lo primero es la P, ¿no? La P es la posición de la iglesia. ¿Dónde va a ser arrebatada la iglesia? Al cielo. La palabra iglesia aparece 20 veces en el libro de Apocalipsis, 19 entre los capítulos 1 al 3 y una vez en el último capítulo, en el 22. No se menciona la iglesia entre los capítulos 4 y 19. Son capítulos que describen la tribulación. La iglesia no estará en la tierra durante la tribulación. Estaremos en el cielo. La ausencia de la palabra iglesia en la tierra durante ese tiempo es un argumento para afirmar de que no estaremos aquí durante la tribulación. Entonces ahí está la P. La segunda es la R, ¿no? Bien, una diferencia entre el rapto y el retorno. Una sola segunda venida de Cristo, pero en 2 fases. Primero, Jesús en el rapto viene por los santos y en la segunda venida viene con los santos. Entonces ustedes pueden leer sobre el rapto, que es la primera venida por los santos, en 1 Tesalonicenses 4, del 13 hasta el 18. Pero cuando se habla acerca de la tribulación y al final, 1 Tesalonicenses capítulo 5, es el pasaje, que están conectados. Entonces, la segunda venida de Cristo tiene 2 fases. El rapto por su iglesia y luego viene con su iglesia en la segunda venida. La siguiente letra es la E.
es el escape de la ira venidera. Ya hemos visto que ellos no escaparán, pero nosotros sí escaparemos. Los juicios de Dios siempre son selectivos, nunca caen sobre sus hijos. Dios nos libra de la ira venidera, del periodo de la ira de la tribulación. Ya hemos visto que Dios no nos ha puesto para ira. Y en la tribulación hay juicios de Dios y la ira de Dios empieza en el capítulo 6 de Apocalipsis y las cosas se ponen peores. La siguiente letra es la T, ¿no? Es el tiempo entre el rapto y su retorno para establecer su reino de 1000 años. Acá hay una brecha. Es un periodo de más o menos 7 años y un poquito más. Y los santos estaremos en el cielo. Vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Vamos a ser recompensados. Nos van a colocar coronas, galardones. El lino fino que nos va a vestir a nosotros representa las acciones justas de los santos, ya reconocidas, ya recompensadas por Dios. Y en la tierra, cuando Él regrese, los justos y los impíos estarán separados, ovejas y cabras, creyentes, incrédulos, trigo y cizaña, peces buenos, peces malos, todo eso está ahí en el Evangelio del Reino, que es Mateo. La siguiente letra es la R, ¿no? La remoción o retiro de lo que detiene al anticristo. Esto es bien importante. Hay alguien que está impidiendo que el hombre de pecado del anticristo se manifieste. Y se nos dice eso en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 6 y 7. Ustedes ya saben lo que lo detiene por ahora, para que el hombre maligno aparezca a su debido tiempo. El poder secreto del mal ya está en acción en el mundo, solamente falta que el que lo detiene se quite del camino. Bien, hay muchas teorías, hay como 5 teorías acerca de quién es el que retiene la manifestación del anticristo. Yo les digo ya de frente para que no se hagan problemas. Los que detienen que el anticristo se manifieste somos nosotros, somos la iglesia. Somos luz y sal, tenemos autoridad en el mundo. Entonces tenemos al Espíritu Santo, tenemos al poder de Dios. Mientras estemos aquí en la tierra, la era de la iglesia no se acaba. Cuando se acabe, entonces le pasamos el bastón de vuelta a Israel, y ahí la relación entre Israel y las naciones va a causar que se cumpla la profecía del capítulo 9 de Daniel y se va a manifestar el anticristo. Ok, entonces ese es el que lo detiene. La iglesia será entonces quitada y la corrupción se va a multiplicar. La siguiente letra es la I. Es la inminencia del rapto. Eso significa que puede ocurrir en cualquier momento. Nadie sabe cuándo. Simplemente lo esperamos. Y lo último es la B, de pretrip, ¿no? La bendita o bienaventurada esperanza. Y eso significa que nos consuela, nos conforta. Y Jesús no dijo, túrbense sus corazones. ¿Ok? Jesús dijo, no teman, sino todo lo contrario. Y bueno, para terminar, quiero decir esto. Dios le dio al hombre algo para hacer. Dios, cuando creó a Adán, lo puso a labrar el huerto. Y quiere que mientras esto, porque nos podemos poner escatológicos y meternos en profecía y nunca salir de ahí, pero tenemos que hacer la obra, hermanos. Entonces, el rapto sí es un escape, pero no un escape de nuestras responsabilidades cristianas. El rapto es la promesa del Señor de venir por nosotros y debería de incluir nuestra promesa para servirle. Y lo último, el rapto es nuestra esperanza, pero no esperamos al Señor con los brazos cruzados. Interesante. Miren esa palabra. Él llamó a sus 10 siervos, Lucas 19:13, y les entregó 10 libras y les dijo, ocúpense o negocien entre tantos que yo vengo. Entonces, mientras esperamos el rapto, tenemos que trabajar, tenemos que servir al Señor. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud mientras esperamos al Señor? 1 Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Dice, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar. Aquí está. Repiten conmigo, servir y esperar. Servir y esperar. Ahora, este rapto entonces es un evento inminente, como ya les he dicho, y aquí las personas que tienen dones espirituales, mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo, miren la conexión, 1 Corintios 1:7, tenemos dones, ok, esperamos la venida del Señor, usemos los dones. 1 Corintios 16:22, si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata significa del arameo, el Señor viene. Ese era un saludo en la iglesia primitiva. Cuando se reunían y se despedían, no decían hasta luego, decían Maranata. Eso es tremendo, porque cuando Él venga por nosotros, tenemos que tener todos
las cosas en orden y ahí viene pronto. Y la verdad es que cada día al levantarte tú tienes que preguntarte, ¿será hoy? Por eso tenemos que estar haciendo algo para extender su reino. Y hay que llevar mucho fruto. Jesús te puso para que tú lleves mucho fruto. Yo soy la vid, Juan 15:5, ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Repiten conmigo, yo soy un creyente productivo. Yo llevo fruto con perseverancia y con abundancia. Voy a acabar mi carrera. Voy a glorificar a Dios. Voy a llevar mucho fruto para su gloria. Entonces necesitamos ser pretribulacionistas, premilenialistas y estar preparados. Tener el rapto como una esperanza calma nuestros corazones, sobre todo en este tiempo. Jesús dijo, no se turbe su corazón. Y eso también nos motiva para servir al Señor mientras lo esperamos. ¿Cuál es el efecto de esa esperanza en nosotros? Número uno, es una esperanza tranquiliza. No te vayas a tomar tranquilizantes, hermano. Medita la palabra. ¿Se acuerdan? Jesús ya nos dijo, nos dio un tranquilizante. ¿Se acuerdan? Juan 14, del 1 al 3, ya lo hemos visto. No se preocupen, confíen en Dios, confíen también en mí. ¿Ok? También es una esperanza purificadora. Y esto es tremendo porque en 1 Juan dice que el que tiene esa esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. 1 Juan 3, versículos 2 y 3. Y también hemos visto en Tito 1, del 2 al 11, del 11 al 14, ¿no? Se nos habla de justificación, se nos habla de santificación, se nos habla de la glorificación. Es tremendo que nosotros, en el proceso en el cual estamos aguardándolo, nos estamos santificando. Así que es una esperanza purificadora, pero también es una esperanza consoladora, porque la Biblia nos dice en el 1 Tesalonicenses 4:18 que nos animemos unos a otros con esas palabras. O sea, yo no te puedo decir, ¿sabes qué? El anticristo viene. Ten ánimo, hermano. Te van a cortar la cabeza, te van a decapitar. ¿Cómo vas a infundirle aliento a la gente diciéndole semejante cosa? Pues? No, es que nosotros no vamos a pasar por este tiempo. Pero sí, hermano, vas a ser arrebatado, vas a ser levantado con poder. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y lo último, es una esperanza motivadora. ¿Y a qué te motiva? 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Entonces, necesitamos servir al Señor, que más gente conozca a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, va a escapar de la tribulación, va a escapar del infierno. Y no se preocupen porque Jesús dejó este mundo, Él volverá y nos va a llevar con Él. Entre tanto que Él viene, limpiemos nuestras vidas para que seamos vasijas de honra que lo glorifiquen. Así que animémonos unos a otros, estimulémonos al amor y a las buenas obras y a congregarnos, a no dejar de congregarnos, a ser puntuales. Si tú te vas al cine, hermano, y la película empieza a las 6, tú no llegas a las 6:30, ¿no? ¿Y por qué si el servicio empieza a las 6, llegas a las 6? Bueno, ese es otro asunto. Entonces, pensemos en los perdidos, pensemos en los que no conocen al Señor. Necesitan nacer de nuevo, ser salvos y estar en Cristo. Entonces, hermanos, termino con esto y se los voy a decir, hermano, te lo digo en tu cara, Maranata, Jesús viene pronto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este honor y privilegio de conocer la verdad que produce libertad. Señor, hemos aprendido mucho, la revelación ha sido soltada y te agradecemos. Ahora estamos vacunados con una megadosis de verdad y no vamos a ser engañados, no nos vamos a dejar mover en nuestra forma de pensar por cosas raras que por ahí se están diciendo en estos últimos días, porque hay gente que está dando oído a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, y nosotros no vamos a apostatar de la fe. Nosotros vamos a estar firmes y te vamos a servir con gozo y vamos a ser recompensados, vamos a traer gozo y satisfacción a tu corazón. Padre, te doy gracias, bendigo esta iglesia que es un centro de influencia en este lugar, en José Galvez. La revelación de la palabra suba a otro nivel y cada uno de tus hijos, Padre, sea completamente levantado y que se parezca más a Cristo. Te agradecemos por este tiempo. Gracias, Señor, por el privilegio de compartir la palabra para tu gloria en el nombre de Jesús.